Bueno, ¿qué tal? Vamos a presentar la resolución de esta integral por fracciones parciales. El integrando es una función racional donde tenemos 4x al cuadrado menos 8x por x dividido para x menos 1 al cuadrado por x al cuadrado más 1 al cuadrado con su respectivo diferencial de x. Para poder resolver esta integral tenemos que seguir esta condición, fracciones parciales y no utilizar Hermite, que es otro de los métodos que nos ayudaría a llegar a la respuesta fácilmente. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Podríamos pensar en hacer un cambio de variable quizás, pero las fracciones parciales nos van a servir bastante para la resolución. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar el integrando primeramente, que es lo que necesito pasar a fracciones parciales. Esto va a ser equivalente a lo siguiente. Como tengo, ¿cuántos elementos en el denominador? Van a decir que solo hay 2, pero como están al cuadrado, se supone que debo tener 2 veces x menos 1 y 2 veces x al cuadrado más 1. Entonces yo voy a obtener 4 fracciones parciales que van a ser comportadas de la siguiente manera. En la primera vamos a tener una constante arbitraria a que vamos a encontrar dividido por x menos 1, que es la primera expresión que aparece en el denominador. Luego sería más una nueva constante y ahora vamos a tomar a toda esta expresión x menos 1 al cuadrado. Como la expresión del denominador sigue siendo de grado 1 aquí, entonces por eso solo coloco una constante arbitraria de orden 0. En este caso sería una función de orden 0 donde solo aparece una constante. Luego sería más, que va a aparecer una tercera fracción parcial. En este caso vemos que la segunda expresión del denominador es de grado 2, lo cual corresponde a que aquí en el numerador aparezca una función lineal, cx más d, es decir, un grado menos que el denominador, que va a ser en primera instancia x al cuadrado más 1. Y luego vamos a tener una cuarta fracción parcial, donde va a aparecer e por x más f, dividido para, ahora sí, toda esta expresión elevada al cuadrado. Vamos a trabajarla por acá y listo. Ya tenemos las 4 fracciones parciales con las que vamos a tratar de jugar para llegar a la solución, pero antes debemos encontrar las constantes A, la constante B, la constante C, la constante D, la constante E y la constante F. Nótese que vamos a obtener un sistema de ecuaciones 6 por 6, pero también podemos trabajar con las raíces respectivas del denominador. En este caso vemos que una de las raíces sería 1, que haría 0 al denominador. Acá vuelta trabajaríamos con los imaginarios, entonces no sería factible. Lo que pensaríamos entonces ahí es que nos va a quedar lo siguiente. En el lado izquierdo conservamos el integrando y esto va a ser igual. El denominador del lado derecho va a ser similar al del lado izquierdo porque es un denominador común que contiene a los 4 denominadores de nuestras fracciones parciales en el lado derecho. Entonces yo comienzo a dividir x menos 1 al cuadrado por x cuadrado más 1 al cuadrado dividido para este denominador. Se elimina un x a la x menos 1. Entonces me va a quedar acá arriba en el numerador a que multiplica a x menos 1 y por x cuadrado más 1 al cuadrado. Eso es lo que me va a quedar acá. Luego sería más b, y vamos a ver qué sucede. X menos 1 al cuadrado por x al cuadrado más 1 al cuadrado dividido para este denominador, se va a cancelar con esta expresión de acá, se hace 1, entonces solo me quedaría por x al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces yo lo escribo acá al lado y seguimos. Y luego sería más, vamos a colocar en paréntesis c por x más d, cierro paréntesis, ¿y qué me quedaría? X menos 1 al cuadrado por x al cuadrado más 1 al cuadrado dividido para una sola vez x al cuadrado más 1. Entonces acá me va a quedar x menos 1 al cuadrado por x al cuadrado más 1, pero ya solo una vez. Es decir, x al cuadrado más 1, solamente así. Porque recuerden que exponentes de misma base, cuando se dividen, se restan sus exponentes, obviamente. Entonces, acá se entendería que el exponente es 1, ¿no es cierto? Si protegemos en paréntesis a x al cuadrado más 1. Y seguimos trabajando. Por acá, ¿qué me va a quedar? Sería más e por x más f, que es el respectivo numerador. Y luego, ¿qué va a aparecer?
x menos 1 al cuadrado por x al cuadrado más 1 al cuadrado, que es el denominador general, dividido para este denominador, se cancela con el de acá porque son similares. Entonces solo me queda x menos 1 al cuadrado que multiplica a x más f. Listo, ya tenemos de esta forma. Ahora, ¿qué continúa? Pues la intención vemos que el denominador del lado izquierdo es igual al del lado derecho, lo que quiere decir que se van a cancelar y solo vamos a trabajar con los numeradores. Entonces sería 4x al cuadrado menos 8x va a ser igual. Aquí, como vemos que solo tenemos una raíz, sí o sí debemos formar el sistema de ecuaciones 6 por 6. ¿Y por qué 6 por 6? Porque hay 6 incógnitas y deberían aparecer 6 ecuaciones. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Antes de multiplicar a x menos 1 por los elementos de este binomio al cuadrado, debemos de desarrollar este producto notable. Entonces, tendría a por x menos 1, cierro paréntesis, y el resultado de ese binomio al cuadrado, recordando su regla, me quedaría x a la cuarta más 2 veces x al cuadrado y más 1. Y cierro paréntesis y luego sería acá más b que multiplica. Como ya desarrollamos esta operación acá, entonces solo copio lo que tendría, que es x a la cuarta más 2x al cuadrado más 1, que es el desarrollo de este binomio, x al cuadrado más 1 al cuadrado. Ese binomio al cuadrado. Luego sería más, antes de multiplicar a c por x más d por lo que me quede de las otras operaciones, multiplico x menos 1 al cuadrado por x al cuadrado más 1. Pero antes desarrollo este binomio, de igual manera sería una diferencia de, en este caso el cuadrado de la diferencia de dos términos. Y eso sería igual al cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo, que me quedaría x al cuadrado menos 2x más 1. Y luego tendría por x al cuadrado más 1, que es lo que me queda de multiplicar. Y acá de igual manera me quedaría más e por x más f, y como ya desarrollé x menos 1 al cuadrado, que es un producto notable, solamente copiamos lo que obtuve, que es x al cuadrado menos 2x y más 1. Continuamos. Ahora la intención es que todavía siguen apareciendo más paréntesis, vamos a seguirlos trabajando hasta quedarnos con expresiones de manera tal que podamos agruparlas. 4x al cuadrado menos 8x es igual. Aquí estos dos términos multiplico con los 3 de acá. Entonces, ¿qué me quedaría? Esto sería igual a que multiplica x multiplicado por cada uno de estos tres términos. Me quedaría x a la quinta más 2 veces x al cubo y más x. Solo es álgebra, ¿no? Luego el menos 1 multiplicado por cada uno de esos tres términos. Solo cambia de signo esos tres términos. Sería menos x a la cuarta, menos 2 veces x al cuadrado y menos 1. Y listo, cierro paréntesis. Ahora trabajamos acá, bueno, ve, ya está desarrollado, tenemos su trinomio que lo acompaña, que es x a la cuarta más 2x al cuadrado más 1. Lo conservamos por acá, cierro paréntesis. Luego acá, antes de multiplicar a cx más d, debo desarrollar esa multiplicación de esos dos términos con los tres de acá. O al revés, ¿cómo se les desea multiplicar estos dos polinomios? Sería este término por estos dos de acá, y más la suma de la multiplicación de este término por los dos de acá, y así con el 1 con los de acá. Y eso desarrollando me va a quedar x a la cuarta, seguimos escribiendo por acá, más x al cuadrado. Luego me quedaría menos 2 veces x al cubo. Luego sería menos 2x. Luego me quedaría más x al cuadrado. Más 1. Ya he multiplicado todos los términos. Me deben quedar 6. Aquí puedo simplificar. Aquí hay términos semejantes. Tengo x al cuadrado más x al cuadrado. Puede quedar 2 veces x al cuadrado. Elimino esta de acá. Y acá pongo un 2. Ya. Ahora me queda multiplicar, bueno, acá este término lo paso, que es, voy a hacer un poco más pequeña la pantalla para que alcance, sería e por x más f, que multiplica estos términos de acá. Pero de paso ya podemos desarrollarlos, pero antes de eso vamos a escribir por acá abajo. Entonces voy a escribir los elementos que acompañan a A para separar el lado derecho, que es lo que me interesa ahorita.
Luego acá abajo vamos a escribir los términos que acompañan a B, y B es positivo, entonces vamos a ponerle con el signo positivo para que no haya confusión. Vamos a escribirlo por acá abajo y seguimos. Y luego serían los términos que acompañen a C por X. Pero X puedo multiplicarle por todos los términos de acá. Entonces, ¿qué me quedaría? Saco como factor común C y me quedaría dentro del paréntesis, si es que multiplico a X que acompaña a C por cada uno de los 5 términos de acá, me quedaría lo siguiente, sería X a la quinta más 2 veces X al cubo menos 2 veces X a la cuarta menos 2 veces X al cuadrado y más X. Y cierro paréntesis. Ahora los términos que contienen AD es positivo, cierro paréntesis. Acá sería, como se entiende que a D le multiplica 1, me quedarían estos mismos términos que van a multiplicar a D. Entonces, de esta forma, seguimos copiando y cierro paréntesis. Ya tendría más D. Ahora vamos con E por X multiplicado por estos 3 términos de acá. Entonces, tendría más E como factor común. Y a la X, de igual manera, le multiplico por estos 3 términos. ¿Qué me va a quedar? Los estoy subrayando. Entonces, sería X por X al cuadrado. Me queda X al cubo menos 2 veces X al cuadrado y más X. Cierro paréntesis y luego me queda F positiva. Y como F está multiplicada por 1, solo me quedarían estos términos que acompañen a esa incógnita. Listo, ya agrupado para cada una de las 6 incógnitas sus expresiones algebraicas. Ahora vemos si en el lado derecho, en el lado izquierdo de nuestra expresión que estoy subrayando, aparecen. Vemos que solo aparece 4x al cuadrado menos 8x, es decir, términos como este de aquí, que estoy subrayando, y este de acá. Y vamos a hacer un sistema de ecuaciones con todas estas expresiones. La primera va a ser de grado 5, las que contengan x a la quinta. Las incógnitas que contengan x a la quinta son A, son C, y no hay más. Entonces, la primera ecuación que vamos a tener es A más C igual a 0. ¿Por qué ha igualado a 0? Porque x a la quinta no aparece en el lado izquierdo de donde estoy subrayando. Si no aparece, entonces obviamente me quedaría igualado a 0. Ahora seguimos. Una segunda ecuación. Vamos a formar la segunda ecuación por acá abajo. Los términos que contengan x a la cuarta. Las incógnitas que contienen x a la cuarta son a. Entonces aquí, pero está con este signo menos. Debo tener cuidado con eso. Entonces copio menos a. Y luego, ¿qué sería? B también contiene x a la cuarta, pero este sí es positivo, entonces sería más B. C también contiene, está acompañado de menos 2, entonces sería menos 2 veces C. Otro término que contenga, bueno, es positivo en este caso, sí, negativo es menos 2C. Ahora en la letra D aparece positivo, es más D. Y en la letra E y en la letra F no aparece x a la cuarta. Entonces esto sería igualado a 0 también, porque acá en el lado izquierdo donde estoy subrayando no aparece una expresión con x a la cuarta. Seguimos. Entonces formamos el sistema de ecuaciones de esta manera. Ahora buscamos los términos que contengan x al cubo. Aquí vemos que aparece a, pero aparece este coeficiente 2. Entonces el primer término sería 2 veces a. Luego sería más los términos que contengan x al cubo. B no contiene x al cubo. C si contiene sería 2 veces C. D también si contiene sería menos 2 veces D. E también contiene sería más C. Y F no contiene. Y como no hay en el lado izquierdo, volvemos a revisar, no hay en el lado izquierdo esa expresión x al cubo, entonces también estaría igualado a 0 acá. Y seguimos. Ahora bajamos de grado a la expresión de grado 2. ¿Qué términos contienen expresiones de grado 2? Aquí aparece x al cuadrado con a. Entonces, la primera expresión que aparece sería menos 2 veces a, porque aquí le acompaña ese término, menos 2a. Luego, ¿qué tendríamos? B si contiene una parte con grado 2, que es x al cuadrado, multiplicado por 2, entonces sería más 2 veces b. 2 veces b. Luego vemos que C también contiene, pero es negativo, sería menos 2 veces C. Luego vemos que D también contiene, sería más 2 veces D. Y luego vemos que E también contiene, sería menos 2 veces E. Y luego F también si contiene, sería más F, porque es el coeficiente 1. Entonces esta sería mi cuarta ecuación, ¿no? Ya
casi formadas, están todas las expresiones. Estamos fijándonos, en este caso, las que aparecen, menos 2a más 2b, menos 2c más 2d, menos 2e y más f. Esas son las ecuaciones que estamos ocupando ahora. Y seguimos, ¿no? Bueno, tengo 4 ecuaciones hasta ahora. Vemos y rectificamos que todos los coeficientes estén de acorde. Aquí multiplicando, obviamente me quedó esto, que ya no me queda más de simplificar. Para B también tenemos estas expresiones. Para C tenemos estas. Bueno, aquí podemos verificar si es que está hecha bien esta multiplicación. X al cuadrado menos 2x más 1 por x al cuadrado más 1. Si es que multiplicamos, debería obviamente darme lo que tengo acá. Y seguimos formando las ecuaciones. Ahora para la ecuación de grado 1, las expresiones que contienen grado 1. A si contiene, tiene X, entonces acá sería A, más B no contiene, C si contiene sería más C, D si contiene sería menos 2D, E también contiene sería más E, y F también contiene sería menos 2F. Pero ojo, aquí nos falta igualar en la cuarta ecuación. Si hay en el lado izquierdo una expresión que tenga grado 2 y es 4x al cuadrado. Solamente copio el coeficiente que acompaña, que sería esto igualado a 4. Tengo en la quinta ecuación, que es de grado 1, es decir, las expresiones que tengan x, en el lado izquierdo sí aparece un término que es menos 8x. Entonces esta ecuación estaría igualada a menos 8. Y así casi ya está listo y formado nuestro sistema de ecuaciones. Ahora vemos otra ecuación más, la última, que sería los términos que son coeficientes o términos independientes. En A si aparece es menos 1, entonces el primer término sería menos A. En B si aparece el más 1, entonces sería más B. En C no aparece, en D si aparece sería más D. En E no aparece y en F si aparece sería más F igualado a 0 porque no hay un término independiente acá en el lado izquierdo donde estoy subrayando. Y listo, ya tengo las 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Y de esta manera vamos a trabajar buscando un método que me ayude rápidamente a encontrar las 6 incógnitas. Podemos utilizar Gauss-Jordan, pero sería un poco largo. La otra manera es que vayamos reformulando ecuaciones, es decir, que convertir a estas ecuaciones que tengo aquí en unas nuevas, y sería de la siguiente manera. Si ustedes se fijan, aquí tengo 2a más 2c. Aquí puedo obtener un denominador común y podría poner 2 por a más c, por conveniencia. Si acá nos fijamos, también aparece a más c, pero de la primera ecuación vemos que a más c es igual a 0. Si también nos fijamos acá en esta ecuación, en la segunda, aparece menos a más b. Acá en la última ecuación también aparece menos a más b. Entonces podemos reescribir las ecuaciones de la siguiente manera. Tengo una primera ecuación, sabemos que es a más c igual a 0. Mi segunda ecuación la voy a escribir al lado. Esta ecuación de aquí podemos hacer lo siguiente. Como aquí vemos que aparece menos a más b, podemos despejar esta expresión. Si despejamos menos a más b, estos términos pasarían al lado derecho, es decir, pasarían de la siguiente manera. Podemos escribir acá al lado para que se entienda. Sería menos a más b igualado a 2c menos d. Entonces ya sabemos a qué es equivalente menos a más b. Y vemos que en esta ecuación podríamos replantearla. Sería de la siguiente manera. Se convertiría en mi segunda ecuación por el momento. Como sabemos que menos a más b equivale a 2c menos d, la escribimos por acá. Sería 2c menos d más d más f sería igual a 0. Y aquí aparecen dos términos iguales, opuestos, perdón, se cancelan y solo me quedaría 2c más f igual a 0. Ya tengo dos ecuaciones nuevas. De esta ecuación habíamos dicho que a más c es igual a 0, entonces este término se va. Entonces tendría una nueva ecuación, sería menos 2 veces d más e igualado a 0. Muy bien.
Y seguimos. Por acá tengo menos 2a más 2b, menos 2c más 2d, menos 2e más f igual a 4. De aquí, ¿qué podemos hacer? Pero antes de trabajar esta cuarta ecuación, podemos trabajar la quinta, ¿no es cierto? En la quinta vemos que a más c era igual a 0. Y de nuestra nueva ecuación, menos 2d más c, también sabemos que esto es igual a 0. Entonces aquí me quedaría solamente menos 2f igualado a menos 8. Y seguimos escribiendo por acá abajo. ¿Cuántas ecuaciones tengo? 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es ocupado? Esta se ha conservado. Me ha quedado 2c más f. ¿De cuál ecuación me quedó 2c más f? Pues de la de acá, ¿no? Esta ecuación de aquí me quedó 2c más f. Porque habíamos dicho que 2 por a más c, esto es igual a 0, y menos 2d más c, esto es igual a 0. Entonces esta ecuación ya no iría, ya podríamos borrarla. De la de acá hemos comprobado que menos a más b, habíamos dicho que eso nos da 2c menos d. Entonces de esta ecuación hemos planteado 2c más f. Y nos ha quedado de esta expresión de acá, 2d más e igual a 0. Y ahora tengo menos 2f igual a menos 8. Otra ecuación que tengo acá es esta de acá, en la que no he trabajado. También podemos sacar factor común. Aquí podríamos sacar factor común el 2. Entonces sacamos el 2 como factor común. Vamos a borrarlo. Cerramos paréntesis o abrimos. Pongo acá el 2, que sería el factor común. Pongo paréntesis acá. Y ojo, entonces habíamos dicho que menos a más b es igual a 2c menos d. Entonces en esta ecuación también podemos volver a replantear. Aquí, ¿qué me quedaría? Vamos a escribirle acá al lado. Sería 2 por 2 veces c menos d. Eso me quedaría. Ahora tengo acá 2d menos 2e. Bueno, esto ya no se asemeja a nada. Entonces de aquí me quedaría menos 2 veces c más 2 veces d menos 2 veces e más f igualado a 4. De aquí nosotros sabemos lo siguiente, podemos hacer aquí distributiva, me quedaría 4c menos 2d. 4c menos 2d, cierro paréntesis y simplifico términos. Este es opuesto con el de acá, que es positivo, se cancelan. De aquí, ¿qué me quedaría? Me quedaría esta ecuación. 4c menos 2c me queda 2c. Entonces me queda 2c menos 2e más f igualado a 4. Y bueno, ya tenemos 5 ecuaciones de las cuales yo ya puedo encontrar incógnitas. Por ejemplo, de esta ecuación puedo encontrar f. Si yo despejo f, menos 8 dividido para menos 2 me da 4. Ya tengo la primera incógnita. Como ya tengo la primera incógnita, por acá puedo encontrar a c. Como sabemos que f vale 4, me quedaría 2 veces c igualado a menos 4. Y si despejo a c, me va a quedar que c es igual a menos 2. Ya tengo otra incógnita. Entonces borramos lo de aquí. Tengo c igual a menos 2. Pero como ya encontré acá otra incógnita, de la primera ecuación también puedo encontrar a. Como c vale menos 2, entonces a debe valer 2 positivo. ¿Por qué? Porque aquí si despejamos a de esta expresión, sabiendo que c vale menos 2, me va a quedar que a es igual a 2. Muy bien, ya tenemos algunas incógnitas. ¿Cuáles más nos faltan? Ya tengo A, C, F, me falta B, D, E. Muy bien, B, D, E falta, nada más. Entonces, como ya tengo estas 3 incógnitas, puedo yo trabajar en algunas de mis ecuaciones para encontrar las que me falten. Por ejemplo, acá habíamos dicho lo siguiente. ¿Dónde podemos trabajar? ¿Qué incógnitas ya tenemos para irnos deshaciendo de expresiones? Tenemos A, tenemos C. Muy bien. Aquí me falta D y me falta E. Me falta plantear una ecuación porque tengo 5, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo A más C igual a 0. Esta ecuación de aquí, menos A más B, menos 2C más D, igual a 0. Habíamos dicho que es igual a esto de acá. De esta ecuación podríamos encontrar algo. Y bueno, seguimos despejando. Entonces,
para ver qué más encontramos. De esta ecuación podemos encontrar E, ¿no es cierto? Porque ya tengo C y F. Entonces reemplazo por acá. Tengo 2, en vez de C pongo menos 2 veces E, y más F que vale 4, esto es igualado a 4. Este 4 al otro lado pasaría a restar, me quedaría esto igualado a 0. Entonces esto me quedaría menos 2 veces E igualado a 4. Porque aquí 2 por 2 me da menos 4, pasa al otro lado positivo. Entonces de aquí también podemos nosotros decir que es igual a menos 2. Entonces ya hemos encontrado otra incógnita. Es igual a menos 2. Listo. Entonces ya tengo A, C, F, E. Y acá puedo encontrar D. Como vemos que E vale menos 2, entonces de aquí podemos decir que D vale menos 1. Para que se cumpla la igualdad, ya tengo A, C, D, F, E. Me falta B. ¿Y dónde puedo yo conseguir B ya teniendo estas incógnitas? De acá. De esta expresión de acá puedo encontrar B. Como sabemos que A vale 2, aquí me quedaría menos 2, acá me quedaría menos 4, y acá me quedaría menos 1. Sería menos 5 más 2 sería 3. Entonces B debe valer 3. Entonces ya tengo otra incógnita, vamos a escribirla por acá abajo. O acá al lado escribamos que B es igual a 3. Del planteo de las ecuaciones que hemos encontrado. A ver, tenemos que F es igual a 4. Tenemos que A es igual a 2. Tenemos B que podría ser igual a menos 1 en este caso. Si es que nosotros encontramos tranquilamente aquí, sabemos que vale menos 1. C vale menos 2. D vale menos 1, debe valer D. Y ahí estaríamos bien. Con todas las incógnitas hemos trabajado de esta manera para encontrarlas rápidamente. Y ahora sí seguimos planteando por acá. Entonces, ya solo me quedaría reemplazar en las fracciones parciales, que serían mis nuevas integrales. Vamos a copiar las fracciones parciales por acá abajo. Y entonces tendría mi primera integral. A sabemos que vale 2, entonces sería 2 dividido para x menos 1. Entonces, integral de 2 dividido para x menos 1 por el diferencial de x más b. ¿Cuánto vale b? Vale menos 1, entonces saldría como signo negativo acá, menos integral del diferencial de x dividido para x menos 1 al cuadrado. Luego acá sería c vale menos 2, entonces me quedaría menos 2 que multiplica a la integral de x sobre x al cuadrado más 1 por el diferencial de x. ¿Cuánto vale d? Vale menos 1, entonces sale menos integral del diferencial de x dividido para x al cuadrado más 1. Eso me queda. Luego, ¿cuánto vale e? E vale menos 2, entonces sale menos 2 que multiplica a la integral de x dividido para x al cuadrado más 1, todo eso elevado al cuadrado. Entonces copio por acá, por el diferencial de x. Y por último, f vale 4, entonces sería más 4 que multiplica a la integral del diferencial de x dividido para x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y listo, ahora sí resolvemos las integrales. Entonces, y va a ser igual a la suma de las soluciones de estas integrales. La integral de 2 dividido para x menos 1 me da 2 que multiplica logaritmo natural de x menos 1. Podría colocar una primera constante, pero vamos a hacerle general. Luego acá integrando el diferencial de x dividido para x menos 1 al cuadrado, eso me va a quedar más 1 sobre x menos 1. Ahí podemos hacer un cambio de variable, decir que u es igual a x menos 1, y de ahí me quedaría u al cuadrado en el denominador, puede subir como u a la menos 2, integrando eso y volviendo a la variable original, me queda más 1 sobre x menos 1. Luego, integrando esta expresión,
por cambio de variable, me quedaría en este caso menos logaritmo natural de valor absoluto del denominador, que es x al cuadrado más 1. Aquí también podríamos hacer un cambio de variable, decir que u es igual a x al cuadrado más 1, y se convertiría la solución y me quedaría esto. Porque este 2 se va a cancelar con el 2 haciendo el cambio de variable aquí. Si le derivamos me queda 2x, por eso se cancela. Y me queda menos logaritmo de x al cuadrado más 1. Si integro el diferencial de x dividido para x al cuadrado más 1, me queda menos arco tangente de x, porque el signo menos está antes. Ahora resolviendo estas dos integrales, menos 2x más 4 dividido para x al cuadrado más 1 al cuadrado. Si es que ustedes no quieren alargarse mucho, solamente recuerden las tablas o las fórmulas respectivas, o también pueden desarrollarlo. Sería esto equivalente a tener 2 por x al cuadrado más 1, que multiplica a arcotangente de x más 2x más 1, y esto dividido para x al cuadrado más 1. Esa me daría las dos integrales últimas que tengo arriba, y no nos olvidamos de colocar la constante de integración indefinida. Pero a pesar de eso yo puedo seguir simplificando y podemos decir que y va a ser igual. Aquí por propiedades de logaritmo, este 2 puede subir como exponente, entonces tendría logaritmo natural de valor absoluto de x menos 1 al cuadrado. Luego acá sería más este 1 sobre x menos 1, vamos a colocarlo después. Acá tengo menos logaritmo natural de valor absoluto de x al cuadrado más 1. Luego tengo menos arcotangente de x. Y acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a separar. Bueno, acá también me falta copiar este más 1 sobre x menos 1. Aquí podemos separar estas dos expresiones con el denominador. Y si separo esta expresión que estoy subrayando con el 2 incluido, esta expresión dividido para x al cuadrado más 1, se cancelan y me queda más 2 veces arcotangente de x. Y luego me quedaría más este 2x más 1 dividido para x al cuadrado más 1. 2x más 1 y le divido para x al cuadrado más 1. Colocamos por acá y le colocamos una constante de integración indefinida. Aquí por propiedades de logaritmo, bueno, ya vamos a escribir la respuesta de la integral que me habían propuesto. Integral, que es esta de aquí, vamos a copiarla hasta donde me permita ver. Ahí. Vamos a copiar por acá. Ponemos integral de 4x al cuadrado menos 8x dividido para la expresión que aparece en el denominador es igual. Aquí por propiedades del logaritmo, la resta de logaritmos es igual a la división de los logaritmos, es decir, logaritmo natural de valor absoluto. El primer término al que va en el numerador es el que está positivo, que es x menos 1 al cuadrado. Lo coloco por acá y x al cuadrado más 1 iría en el denominador. Luego, menos arcotangente de x más 2 veces arcotangente de x, me queda más arcotangente de x. Y luego aquí 1 sobre x menos 1 más 2x más 1 dividido para x al cuadrado más 1, puedo hacer un denominador en general. El denominador en general entonces sería multiplicar x menos 1 por x al cuadrado más 1, que son los denominadores de esas dos fracciones impropias, x al cuadrado más 1. Entonces procedo, x menos 1 por x al cuadrado más 1 dividido para x menos 1, me queda x al cuadrado más 1. Y multiplicado por este 1 que está en el numerador, sigue siendo x al cuadrado más 1. Luego más x menos 1 por x al cuadrado más 1 dividido para x al cuadrado más 1, me queda x menos 1. Entonces acá sería x menos 1 que multiplica su numerador correspondiente, que es 2x más 1, cierro paréntesis, y esto más la constante de integración indefinida. Y simplificando la respuesta me quedaría lo siguiente. La integral de toda esta expresión, copio lo que tengo, sería igual al logaritmo de x menos 1 al cuadrado dividido para x al cuadrado más 1, más arcotangente de x, más, si yo desarrollo las operaciones en el numerador, me va a quedar 3x al cuadrado menos x. Ustedes pueden aquí desarrollar esta multiplicación. Aquí por tiempo no la vamos a hacer, pero esta es la respuesta definitiva de esta integral por fracciones parciales. Y así cerramos la transmisión.
con la solución respectiva de este ejercicio.